empezar. Bueno, entonces les decía yo que hoy vamos a ver pues un poquito lo que es el análisis financiero y vamos a terminar con análisis vertical. Bueno, pues el análisis financiero es una herramienta que tienen las empresas, las organizaciones, para poder mirar cómo van, que es cómo han estado, depende pues del plazo de estados financieros que saquen ustedes, pues que están viendo contabilidad, pues por lo general se habla de estados financieros una vez al año, cada año, pero pues alguna empresa puede decir, no, yo quiero tener estados financieros cada 6 meses, bueno, en fin. Entonces, generalmente esos estados financieros, que ustedes ya saben cuáles son y que ahora los vamos a recordar por acá, pues la idea de poderlos analizar es mirar qué se está haciendo ahora para hacer una proyección al futuro. Eso es lo que las empresas con su gestión financiera o el encargado de financiero lo que hace es mirar cada año cómo se está moviendo la contabilidad, que lo que me da es una muestra de lo que está pasando al día a día y poder hacer una planeación de lo que va a pasar. Bueno, pues ya les dije yo, los estados financieros obviamente están generados por la parte contable de las organizaciones y esos estados financieros son los dos que ustedes conocen, el estado de resultados y el balance general, o lo que llamábamos el PIG y el balance general. Entonces, con base en esos dos estados, pues yo puedo hacer un análisis. Aquí hay un pequeño recorderis de lo que es cada uno de ellos. Y es bueno tenerlo en cuenta porque cuando uno está haciendo el análisis, pues uno tiene que saber qué significa ese estado que está allí para poder, pues aparte de decir una cifra, interpretarla. Entonces, miren que ahora por allá lo vamos a volver a ver, el balance general, recuerden que muestra es cómo, recuerden que el balance general es activos, es la ecuación, ¿cierto? La famosa ecuación contable, activos igual a pasivo más patrimonio. Entonces, fíjense que este lado que son los activos, o sea, lo que ellos aquí llaman bienes, pues deben de ser iguales a este pasivo más patrimonio, o sea, esa es la ecuación, pero en el fondo lo que la gente tiene que tratar de mirar ahí es todos esos bienes que tiene la empresa para poder funcionar y hacer lo que se propone, por quién están siendo apalancados, si por el pasivo o por su patrimonio, o cómo ha crecido este patrimonio y en qué se ha gastado, cómo ha crecido este pasivo y en qué se ha gastado. Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas, pero la idea pues es siempre tratar de entender esos bienes de la empresa, cómo han sido adquiridos, si por pasivos o por patrimonio, y eso le permite a la empresa también empezar a hacer como proyecciones de cómo va a seguir desenvolviendo, ya sea si quiere crecer activos o si ese patrimonio está muy bajito y los socios se quejan. Entonces son cosas que las empresas tienen en cuenta para poder hacer una planeación en el futuro, que tiene que ver con los bienes de la empresa y las deudas para poder sostener esos bienes. Y el estado de resultados, pues es un estado que lo que hace es mirar qué pasa con los ingresos de la empresa. O sea, son el estado de resultados, recuerden que tienen que ver con ingresos y egresos. Y esos egresos pues tienen dos partes, que son los costos y los gastos. Entonces, el estado de resultados sirve para que la gerencia chequee qué pasa con lo que se está ganando, o sea, con lo que está produciendo la empresa, cómo se reparte con esos egresos, cómo son los egresos comparados con los ingresos. Y aún más, uno en este estado pues puede mirar qué proporción de esos ingresos se van para costos y qué proporción se van para gastos. Y yo podría decir, pues si me estoy gastando más de lo que estoy invirtiendo en costos, pues como que no tiene sentido, o viceversa. Entonces, esto es de esto y esto es de esto, ¿sí?
Entonces, con esos dos estados financieros y lo que uno puede hacer con el análisis, pues de nuevo aparece acá lo mismo que ya les he dicho eternamente de lo que se trata la gestión financiera, y es la planeación a largo plazo de la organización para conseguir esos objetivos. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Ya sabemos de dónde va a salir el análisis financiero o con qué se va a hacer. Entonces ya sabemos que la base para hacerlo son los estados financieros. Pero pues esto es como parte de lo que yo les vengo diciendo por allá. ¿Cuál es como, qué es lo que pretende el análisis financiero? Entonces ese análisis financiero, pues uno de ellos, que es el análisis horizontal de una vez, pues les sirve de pronto a las empresas para mirar cómo se han comportado, que es las tendencias durante un determinado número de años, que por ejemplo, qué le pasa a las empresas con los activos, van subiendo o van bajando durante un determinado número de años, y eso a su vez también le permite mirar cómo está, por ejemplo, la competencia, o sea, qué está pasando con la competencia y qué puede estar pasando conmigo, y poder hacer esos análisis y esos cambios de estrategias que le permiten a la empresa mantenerse o mejorarse en el mercado. Bueno, ¿a quiénes les importa esa información? Pues obviamente si la información, yo siempre les he dicho, la gerencia financiera, recuerden que a este nivel está la gerencia financiera. Entonces, obviamente, si la gerencia financiera, es que hoy estoy en otro lugar y ya me desacostumbré a la posición de la tablita. Si la gerencia financiera está en este lugar, pues obviamente los primeros involucrados pues son esta parte de la gerencia que está arriba, que quiere saber qué pasa y cómo va la empresa, y por lo tanto pues ahí están los inversionistas, ¿cierto? Acá arriba están la gerencia, la junta directiva, que son los que tienen que estar pendientes de los inversionistas, los administradores que están por acá, en este rango de acá, que necesitan saber qué decisiones toma la gerencia, y obviamente los acreedores, sobre todo los bancos, ¿sí? Los grandes acreedores, que son los bancos que prestan grandes cantidades de dinero a las organizaciones, pues son los más interesados en ver los estados financieros y los análisis financieros para poder saber realmente si prestan o no prestan dinero. Así que hay como dos tipos de usuarios: la alta gerencia, que es la que se comunica con los inversionistas o socios de la empresa; los cargos medios, que son los que tienen que saber para dónde va la compañía de acuerdo a ese análisis; y los entes externos que están por acá, que generalmente son los bancos. Fíjese que hay algo importante acá, y es que las personas de acá abajo, cuando uno está acá abajo, pues esa información ni siquiera llega. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí como profesora de la universidad, me dice: profe, ¿y qué montos son los activos de la empresa? ¿Este año van a comprar más cosas? ¿Cuánto invirtieron? Yo le digo: no tengo ni idea, porque yo soy una parte de acá, de la base de la organización. Entonces, esas decisiones y esas cosas, pues a lo mejor el señor decano sí sabe, porque él está acá en los administradores, ¿sí? Y la alta gerencia, o sea, la junta, que la junta de Bogotá, que no sé qué, la alta gerencia de la universidad debe saber qué pasa con esto. Pero los que estamos por acá abajo, que somos la base de la organización, pues esta información a veces es hasta irrelevante. No porque no sea importante, sino porque a este nivel es irrelevante. Eso tiene que ver con estos dos niveles de acá abajo. Entonces esos son como los usuarios de esa información que uno hace cuando hace un análisis financiero. Bueno, aquí hay algo que es bueno mirarlo, que son como las tres miradas. Pues aquí, aunque dice áreas del análisis financiero, yo digo más bien que son como
las tres miradas cuando se hace un análisis financiero. Entonces, lo primero es qué tan rentable ha sido la empresa, y generalmente esa rentabilidad pues está, o sea, cuando yo miro lo rentable, no todo, pero la gran parte de poder mirar, hacer un análisis financiero de la rentabilidad, lo hago con el estado de resultados. Porque ahí yo puedo ver lo que yo les decía, cuánto ha ingresado, cuánto nos gastamos, cuánto nos costó y cuánto nos queda. Y eso es lo que pues ustedes me imagino que ya han visto o han llamado, sí, es el resultado de la operación. Entonces ese resultado de esa operación pues obviamente le va a importar a los inversionistas. Y ese resultado de la operación es el que va a caer en el balance general, ¿sí? O sea, en el balance general hay una parte del patrimonio que dice cuál fue el resultado de la operación. Por eso, cuando uno hace un análisis financiero y habla de rentabilidad, pues lo más indicado es ir a mirar el estado de resultados. Claro, el balance también me permite ver, por ejemplo, el aporte de los socios más el estado del resultado. Pero digamos que como operación como tal es más fácil encontrarlo en el estado de resultados. La otra mirada del análisis financiero pues es el riesgo. Y el riesgo tiene que ver, como dice acá, con las deudas. Entonces, eso sí, ¿de dónde se puede mirar? Eso sí se mira en el balance general. ¿Qué pasa con estas deudas? ¿Qué capacidad se tiene? O sea, si realmente las deudas a corto plazo son pocas, son muchas. Si yo necesito sacar deudas a largo plazo, tengo activos suficientes que me respalden. Entonces, ese análisis de riesgos generalmente se hace con este balance general. Y el análisis de fuentes y utilización de fondos, este último también se hace con este balance general. Cuando se habla yo se los había dicho por allá al principio, aquí sí que lo van a tener que tener en cuenta para poder hacer los análisis. Cuando uno habla de fuentes, recuerden que vuelvo y escribo por acá, esto es o por acá. Yo digo que el activo, que es todo lo que tiene la empresa, es igual al pasivo más patrimonio. Entonces las fuentes son estas, o sea, para yo poder tener todo esto de activo, lo saqué del pasivo o del patrimonio. Entonces recuerden que cuando yo lo saco del pasivo, esto es a terceros, bancos, créditos de no sé qué, estos son terceros. Y cuando yo saco del patrimonio, esos son recursos propios. Entonces esto es lo que le está diciendo acá, o sea, si usted quiere mirar qué tanto está usando usted los recursos propios para poder apalancarse, pues eso se llama un análisis de fuentes y se hace mirando de nuevo el balance general. Entonces fíjense que el balance general tiene como más usos que el PIG. Sin embargo, eso no quiere decir que el PIG no sea importante, ¿no? Cuando yo quiero mirar cómo están distribuidos mis costos y gastos para poder hacer enmiendas sobre eso o mejorar esa situación, pues tengo que recurrir al estado de resultados. Bueno, y aquí ya, ojo, porque aquí ya vamos a empezar con, pues voy a hablarles un poquito, porque ustedes van a tener esto, lo van a leer, lo van a volver a ver para poder hacer el ejercicio que queda para que lo discutamos dentro de 8 días. Se llama el análisis vertical. Es el primer análisis que vamos a aprender, que vamos a ver hoy. Dentro de 8 días vemos el otro. Este análisis vertical, pues obviamente ya dijimos que iban a ser sobre los dos estados financieros. Pues algunos autores muy pocos le llaman con base porcentual. La verdad es que el análisis vertical termina expresándose todo en unos porcentajes. Ahora pues vamos a mirar de qué. Entonces,
El análisis vertical, pues así sea el balance general o el balance o el estado de resultados, de lo que se trata es de coger una cuenta, ahora miramos cuál de cada una, y empezar a hacer proporciones, o sea, como si esa cuenta X, una cuenta que va a haber aquí, es el 100%, entonces yo empiezo a mirar cada pedacito de estos, qué proporciones, esto es el 100%. Entonces yo tengo que mirar cada pedacito de estas cuentas que hay por acá arriba y por acá abajo, qué proporciones de eso. Se llama vertical porque pues uno hace de arriba hacia abajo generalmente. Y en el estado de resultados también pasa lo mismo. Por aquí hay una cuenta y esa cuenta es el 100% y las otras cuentas son un porcentaje de este valor. Es un porcentaje de ese 100%. Y también obviamente se hace de arriba hacia abajo. Bueno, eso es como pues lo que dice acá, pues lo que es. Ahora vamos a mirar detenidamente cada uno de ellos, o bien el balance o bien el estado de resultados. Bueno, ¿para qué me sirve tener esto en porcentajes? Pues sencillamente yo puedo, pues aquí dice algo, pero bueno, generalmente lo que uno hace es para mirar cuál ha sido la distribución de algunas cosas dentro de la empresa, o como les decía yo, esos costos y gastos, y poder hacer comparaciones con otras empresas que pues de alguna manera sean mis competidores. Pues no es muy fácil y uno tampoco puede pensar que las empresas competidoras de uno le van a mostrar los estados financieros pues así tal cual como están. A lo mejor los maquillan un poquito, pues ustedes saben que todo se puede maquillar, pero digamos que de alguna manera yo sí puedo conseguir otra empresa parecida y mirar cómo están distribuyendo ellos sus dineros o sus ingresos o sus activos, sobre qué lo están apalancando, y poder compararme de acuerdo a eso. Lo otro que es importante y que por acá no se ha dicho, que de pronto creo que es la diapositiva que sigue, no está. Algo que entonces no está dicho y voy a aprovechar para rayar por acá. Entonces, algo importante para mirar acá es cuando uno va a hacer un análisis vertical, es importante tener un conocimiento mayor de la empresa. Eso quiere decir que uno tiene que conocer un poquito, por lo menos, digamos, el objetivo de la empresa. Y el objetivo de la empresa tiene que siempre ver con su visión, o sea, cómo se visiona, conocer un poquito la misión de la empresa, conocer las estrategias, algunas veces las políticas. O sea, ¿por qué es necesario conocer eso? Porque de acuerdo a estos que son como los lineamientos de la organización, pues yo tengo que hacer un análisis. Y vuelvo a los ejemplos que les coloco siempre de forma personal, ¿cierto? O sea, por ejemplo, lo que yo les decía el otro día, no es lo mismo una persona que tenga como visión a sus 25 años tener su casa propia. Si usted va a mirar y esa persona le muestra a usted sus cuentas, muy seguramente esa persona tiene los ingresos, los está atesorando, tiene muy poquito, de pronto puede suplir unos costos, pero tiene muy poquitos gastos y el resto lo está guardando. Entonces uno puede decir, pero mira, aquella persona tan tacaña, se gana un poco de plata y toda la está guardando. Bueno, ese sería el pensar de uno, pero si yo veo cuál es la visión de esa persona, si yo me doy cuenta que es una persona que quiere a sus 25 años tener su casa propia y pagar lo mínimo posible, pues uno dice, pues su contabilidad sí concuerda, porque tiene unas cuentas popochas en los bancos, y esta persona pues obviamente es austera, porque si usted quiere tener una casa a sus 25 años, pues debe olvidarse un poquito de salir a parrandear, o ahora que no pueden salir a parrandear, bueno, en Cali como que eso ya es posible,
o reunirse con sus amigotes y gastarse 200.000 pesos cada 8 días en licor. Entonces, eso es porque esa persona tiene esa visión. Yo puedo encontrar otra persona de la misma edad, pero cuya visión a los 25 años él se imagina habiendo viajado por todos los países. Pues claro, su estructura de costos y de gastos es diferente. Entonces, por eso lo mismo pasa en las organizaciones. O sea, yo no puedo juzgar a una empresa porque gasta mucho, porque gasta poco, porque invierte, porque no invierte, si yo no conozco el norte. Estos son como para dónde va la empresa, cuál es ese norte que tiene, esa meta que tiene, y cuáles son esas reglas y políticas que ayudan a llegar a esa meta, ¿sí? Sus estrategias, sus políticas. Eso es lo que uno debe conocer. Por eso siempre, de nuevo vuelvo y les digo, los análisis financieros los hacen la parte gerencial de las organizaciones. Está al más alto nivel, porque obviamente en la cabeza de ellos y en los papeles que ellos manejan es que está la visión, la misión, cuáles son las estrategias, cuáles son las reglas que van a seguir. Y entonces ellos son los que miran a ver qué ha pasado con esos ingresos, qué ha pasado con los activos, qué pasa con las deudas, y lo miran a la luz de lo que ellos se han propuesto con base en estas otras políticas y estrategias que ellos se han puesto. O sea, uno no puede hacer un análisis vertical sin saber el derrotero de la organización. Eso es lo que debe quedar claro. ¿Eso qué quiere decir? De una vez les voy diciendo para que lo vayan teniendo en cuenta. Estas notas son del primer corte nomás, ¿cierto? ¿O del segundo? ¿Se durmieron? Una cosa más, profe, ¿cómo así? ¿Las notas que vamos a subir son del primer corte o ya son del segundo? No, del primer corte, profe. Ah, bueno. Bueno, la idea es que... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digámoslo, pues yo sé que esas decisiones que usted nos cuenta son decisiones de los que llevan el barco de la empresa, por decirlo así, pero en algún momento esas decisiones pueden ir, digámoslo, puede tener una visión, por esa visión puede ser errada y al final no va a dar como el resultado que se quiere. Claro. No, sí, claro. ¿Cómo no dar el análisis diciendo como que no, es que la orientación que usted le está dando no va con el cumplimiento de... Bueno, pues difícilmente la parte media y baja de una organización puede decir, uno puede decir, ¿cierto? Y además cuando uno está abajo pues es muy fácil mirar para arriba y decir, uy, esta gente está loca. Pero llegar como a poder reformar eso es muy difícil en un sistema pues muy jerárquico. Y nuestras empresas suelen ser muy jerárquicas, o sea, donde se marca el poder y la diferencia de niveles. Cuando una organización se da cuenta que lo que estaba haciendo no era, pues, por ejemplo, se ponen una meta 5 años y a los 3 años se dan cuenta que van para la bancarrota, o a los 4 años nada que llegan y están es gaste y gaste plata para llegar allá, pues ya ellos mismos tienen que ser conscientes de decir, no, esperemos un momentico que esto como no era así, miremos a ver cómo podemos volver a enrutar este barco, como tú dices. Pero en la realidad es lo que yo te digo. Por ejemplo, si tú me preguntas a mi profe, ¿y usted qué opina de las inversiones de la universidad? Yo le digo, ni idea, pues. O sea, no tengo ni idea. O sea, que estuvo bien hacer esa sede nueva, no tengo ni idea. O sea, claro, si yo miro, pues yo lo justifico porque yo como persona que tengo que andar en este rollo, leyendo, informándome, pues, y con estas cosas, pues yo lo puedo justificar. Ahora yo no sé si les está yendo mal o bien. Yo digo, pues, me imagino que ellos lo hicieron pensando, por ejemplo, que pues ustedes saben que hoy en día las universidades tienen que estar certificadas de alta calidad para poder tener pues como un buen nombre, ¿cierto? Como un goodwill.
Y obviamente las instalaciones pesan sobre eso. Además también por la competencia, ¿no? Las universidades más cachezudas están al sur. Entonces, pues como que si yo me pongo allá al sur, yo ya subo de estrato, yo ya, o sea, ay, me encuentro con los chicos del ICESI. Ay, o sea, yo voy para mi universidad. Oh, tú también, sí, vamos, queda en el sur, en el campus. Y es un campus porque es plano. Entonces, yo puedo justificar que la universidad, en aras de dar un mejor servicio, de dar una mejor imagen, de ponerse a tono con lo que exige el gobierno para dar esas certificaciones de alta calidad, pues dijo, vamos a hacer una sede nueva, porque obviamente Santa Isabel es una sede vieja, es grande, pero es incómoda. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas en Santa Isabel es un problema. Las universidades hoy en día, parte cuando las van a visitar, tienen que mostrar que son abiertas, o sea que si hay una persona paralítica, que si hay una persona no sé cómo, tiene derecho a ir allá, puede estar allá. Todas esas cositas suman para que la universidad tenga un buen nombre y sea acreditada de alta calidad. Entonces, ahora, pues bueno, se les viene una cosa que no estaba prevista, ¿cierto? Y es que no hay estudiantes porque vino una pandemia. Y eso muy seguramente va a afectar hartísimo la universidad con una inversión tan grande como una sede de esas. Pues lo único que tienen que hacer ellos es tratar de buscar estrategias que minoren el impacto y esperar que esto pase, porque pues evidentemente así sean 2 años, esto no puede ser eterno. Y ustedes ya están viendo que hay vacunas, que hay cosas, que la misma gente se está moviendo, algunos con cuidado, otros con no, pero ya se va volviendo hasta común, ya ni siquiera en la televisión ya hablan del virus. Entonces llegará un momento en que esa sede se pueda volver a usar, de pronto con algunas acomodaciones, si es que nos vamos a quedar viviendo en la nueva realidad. Pero digamos que yo lo puedo justificar de esa manera. Claro, ellos que están allí adentro, pues te lo van a justificar mejor como el norte de ellos, ¿no? Muy seguramente el norte de ellos es, pues, ser una de las mejores universidades de Colombia o en la zona occidente, posicionarse pues como estilo ICESI, estilo Javeriana, estilo, no sé. Entonces ellos tendrán ese norte, ¿no? Que es lo que ellos quieren, y para eso necesitaban una sede así. Entonces, fíjate que, y de pronto, alguno por acá abajo, como estudiante, como docente, como empleado, puede decir, ay no, se gastaron todo ese poco de plata. Pero cuando ellos se van a dar cuenta si eso fue bueno o malo, pues deben de darle un lapso grande de tiempo, porque la inversión es grande, y mirar, irle haciendo seguimiento y decir, bueno, y si la embarramos ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo alquilamos? ¿Ponemos un colegio? ¿Lo ponemos de clínica? En fin. Pero realmente es muy difícil que la parte baja y media de una organización interfieran sobre las finanzas de la organización. Solamente ellos arriba tendrán que estrellarse contra el mundo y decidir que tienen que cambiar el norte del barco. Algunos se estrellan horrible y ya no hay nada que hacer, y obvio, los primeros que se van son los de abajo porque no hay trabajo. Y otros alcanzan a darse cuenta en el camino y a buscar nuevas estrategias y cambiar su visión, cambiar sus políticas. Pero realmente, vuelvo y te digo, nosotros los de a pie en una organización, poco contamos para eso. Son ellos mismos los que se dan cuenta, y ellos mismos verán si enderezan o siguen ahí. Porque todas estas cosas las decide la alta gerencia. O sea, el cómo va a caminar la empresa lo decide la alta gerencia. Entonces solamente ellos pueden decidir si les gusta de caminar o no, si lo cambian o no, y para dónde quieren llegar. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces pues les hablaba de esto porque la idea es que ustedes, de una vez les voy diciendo, todavía no, pero se consigan unos estados financieros de una empresa. Yo sé que si no están trabajando, pues va a ser difícil, porque de pronto no pueden hacer los amigos
pero si pueden conseguir los que están trabajando y son amigos de los contadores o algo, bueno, igual lo que también es cierto, sino que en Colombia no es cierto, es que supuestamente las empresas deben de hacer públicos sus estados financieros. O sea, eso es un informe, el informe financiero no tanto, pero los estados financieros deben de ser públicos. Pero es un decir, ¿no? Porque muy seguramente uno va a la empresa y dice, yo quiero ver el balance del año pasado. Ay, ¿cómo así? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero eso debería, lo que dice es que debería ser público, ¿no? Entonces, como vamos a hacer un trabajo de aplicación de esto, ustedes deben de irse buscando una empresa que puedan acceder. Cuando yo digo acceder, no es que usted vaya a la empresa, no, es que usted pueda conseguir esa información de por lo menos 3 años seguidos del balance y del estado de resultados. Pero la idea es que ustedes puedan conseguir, aparte de eso, también como parte de esta información, cuál es su visión, cuál es su misión, cuáles son las estrategias, si tiene políticas, qué tipo de políticas tiene, como conocer un poquito la empresa. Entonces, si ustedes no están trabajando, no pueden, y si trabajan no pueden acceder a esa información, pues ustedes pueden buscar en la internet que hay muchas empresas grandes que publican sus estados de resultados. Vea, yo le puedo hacer una advertencia porque la hice el semestre pasado, pero igual no la tuvieron en cuenta. La idea es que ustedes vayan pensando si pueden sacar de algún lado, puede ser una empresa pequeña, un emprendimiento que ustedes tengan, que ustedes ya tengan estado de resultados y balance de 3 años, mejor. Si usted conoce bien esa empresa, pues mejor. Si es una empresa que tiene que buscar por internet, búsquela, pero solamente básese en los estados de resultados y esta información en general. No se ponga a copiar y pegar el análisis financiero porque yo le voy a poner 0. ¿Listo? Las empresas grandes publican hasta los estados financieros, pero es evidente cuando uno ve que alguien ha copiado eso, es claro. Y la otra idea es que vayan alistando también para que hagamos una listica de cuáles son esas empresas que ustedes van a escoger y nadie repita empresa, ¿sí? Pues si todos tienen que buscarla en la internet, pero pues que no vamos a repetir empresas. Y yo también ir viendo qué tipo de empresas tienen para decirle si les sirve o no les sirve, porque a veces hay antes demasiada información que no le va a permitir hacer algo sencillo, pero bueno. Entonces vayan pensando en eso. Si, a mí me gustaría más que fuera, por ejemplo, la empresa donde ustedes trabajan, pues si es posible que alguien les facilite los estados financieros de 3 años. Pero si no, pues bueno, una de internet que tenga esta información y 3 estados financieros consecutivos. Pues por eso les digo con tiempo, no es que necesitemos hacer el trabajo dentro de 8 días, no. Pero sí, por ejemplo, para que dentro de 15 días ya ustedes tengan qué empresa, cuántos estados financieros se pudieron conseguir, porque de pronto entonces, pues si es muy difícil 3, al menos 2, y nos pongamos todos de acuerdo sobre qué empresa van a hacer el trabajo. Y no lo dejen para el final, porque entonces pues yo no tengo ningún problema en calificar 0 cuando me copian cosas. ¿Listo? Ustedes ya vieron, ¿no? Que yo soy así como que con lupa leo las cosas, entonces por eso les estoy avisando. Bueno, esto es como la base que yo tengo que tener tanto para el análisis vertical como el horizontal, ¿no? Hoy vamos a ver el análisis vertical. Vamos a mirar aquí, ¿sí? Como usted había mencionado que iba a dejar un ejercicio para que lo hiciéramos en grupo para dentro de 8 días. Ajá. y que podíamos ver el video de la clase. Sí. Te quería mencionar que nos está grabando la clase. No, mira, tú ves por acá la pantalla, este software que yo tengo aquí para manejar esta tabletica, la está grabando, mira. Y es mejor porque yo la subo a mi canal que me tocó hacer. Entonces ahí, en cambio de estas de Team,
se borran a los 21 días. En cambio esta la subo a mi canal y ahí lo van a tener. Entonces yo se las pongo por publicaciones, les pongo la dirección para que usted lo pueda ver ahí. ¿Listo? No hay problema. Por eso no me afané porque puse a grabarla. Esto quiere decir que está grabando la cosita esta. Él les queda con el regaño y todo. Bueno, entonces ya vamos a ir pues como más directamente a cómo se hace un análisis vertical. Entonces, si es un balance general, que es el primer estado que vamos a hablar, entonces se coge los activos totales. O sea, hay una cuenta, ustedes pues en contabilidad ya lo saben y también lo vimos por ahí, hay un total de activos, que es el activo corriente y el activo no corriente o circulante, activo fijo, bueno, como lo quieran llamar. Ese activo, aquí por ejemplo ustedes ven un ejemplo, yo traje un ejemplo pequeñito, pues no expandí, pero pues uno sabe que en el activo va a encontrar el total de activos. Entonces ese total de activo es el que se toma como el 100%. Y sobre ese 100% se saca el porcentaje de los otros. Por ejemplo, acá está el total de activos circulantes. Esto es como un resumen de un balance general. Entonces, si 220 es el 100%, pues 120 es el 55%. Bueno, eso se hace en Excel y eso es pues fácil hacerlo. Entonces, y todo el resto de cuentas se hace con lo mismo. Por ejemplo, fíjense que acá el total pasivo es 135. Entonces, de 220, 135 es el 62%. Y el capital es 84.6, que es el 38% de este 100%. O sea, si yo lo que estamos haciendo allí es que acá tengo una tortica que es el total de activos. Y esa tortica de acá, entonces está dividida en que el 62%, yo voy a suponer que esto es el 62% de estos activos, los pone los pasivos y el 38% los está poniendo el capital. Bueno, eso después ya uno puede empezar cuando pues pasan un balance completo, uno desglosa, pues el balance está desglosado con los activos, ¿no? Que caja, que banco, entonces cada uno tiene un pedacito. Pero la idea, por ejemplo, así gruesa aquí es pues la idea que había al principio. Estos activos son el 100% y el resto de cuentas que son pasivos y capital, pues yo lo expreso como un porcentaje de esos. Entonces en este caso tenemos eso. Creo que lo que sigue ¿me puedes ver un momentico la diapositiva? Por favor. Esta. Voy a borrar una cosa que es que esto aquí es 62%, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel para que ustedes puedan pues mirar cómo se hace y puedan tener otra base para tratar de hacer el taller, lo que puedan hacer de ese taller. Bueno, pero entonces como a uno le entregan las cuentas, entonces uno lo que hace es tomar este total de activos como 100% y después pues sacar el porcentaje de las otras. Entonces, fíjense que por ejemplo en esta empresa sencilla que nos dio esto así, encontramos que los activos, el 100% de los activos se está distribuyendo, el 62% lo hace el pasivo y el 38% lo está haciendo el patrimonio. Recuerdan que por allá había una cosa que decía fuentes. Entonces, ¿yo qué puedo decir de las fuentes de este activo? Pues que en la mayoría la fuente que se está usando, ¿cuál es? Es la fuente externa. ¿Por qué externa? Porque los pasivos son las deudas a terceros y eso es lo que me está apalancando el 62% de estos activos.
En cambio que el patrimonio está apalancando el 38% de esos activos. Que esto es bueno, yo sé, recuerden que desde el principio de esta clase les he dicho es lo mejor que puede pasar. O sea, las grandes empresas siempre tienen plata prestada. O sea, consiguen sus cosas a través de recursos. Y la plata de ellos la van atesorando, la van atesorando, la van atesorando entre sus socios y dejan un poquito allí para el manejo de la empresa, pero todo el mundo está guardando su dinero y nadie lo va a poner en la empresa. Entonces, por ejemplo, en este caso, así por encima, porque solamente hablan de esto, pues quiere decir que la empresa está, por lo menos está haciendo lo que debe ser, está apalancando sus activos con fuentes externas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hay por acá? ¿Por qué no me sale? Aquí está otra vez esa ecuación y estas son pues digamos las preguntas más claves, no las únicas, pero sí las más claves cuando uno hace un análisis vertical de un estado, de un balance general, ¿no? Esto tiene que ver con el balance general. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Las que yo les decía ahorita, por ejemplo, ¿es mayor el uso de dinero de acreedores para financiar las inversiones en la empresa que la de las accionistas? Entonces volvamos a poner aquí nuestro caso anterior. El 100% de los activos era igual a los pasivos, que eran el 68%, más el patrimonio, que era el 32%. Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta yo la puedo responder, solo con esto ya la puedo responder. Dice, ojo, a esto despierten por ahí, dice, ¿es mayor el uso de dinero de acreedores para financiar la inversión en la empresa que el de los accionistas? Con esta ecuación, ¿qué puedo contestar aquí? ¿Sí o no? A ver, ¿quién está despierto por ahí? ¿Qué se puede contestar? ¿Es mayor, profe? ¿Qué es mayor, profe? Yo diría que es mayor, profe. Entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Sí o no? Sí, sí, afirmar. Sí, no. Sí, profe. ¿Listo? Eso es así de sencillo. Si me preguntan por qué, pues yo digo, ¿cierto? Porque el activo está, digamos, sostenido. A ver, escribe una S. Por el pasivo en un 68%. Y listo, si yo tengo que argumentar. ¿La empresa tiene más activos de operación este año que activos financieros? Ah, miren, más activos de operación que activos financieros. Entonces, antes de devolverme a la diapositiva, vamos a ver si ustedes, ya que están viendo contabilidad, tienen bien claro esto. ¿Cuál será la diferencia entre activos de operación y activos financieros? ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué serán activos de operación y activos financieros? Operación serían los inventarios, profe. Inventarios. Les pregunto, no hacen. Las operaciones no son las como la tecnología. Exacto, o sea que esos son activos que, o sea, recuerden que la operación es lo que hace la empresa. Entonces, pues creo que pues si más de ustedes que son industriales siempre les queda más fácil pues, pensar en una empresa de producción. Piensen en una empresa que hace muebles. ¿Cuál es la operación de la empresa? Fabricar muebles. Fabricar muebles. Entonces, ¿cuáles serán los activos que necesita para hacer esa operación?
maquinaria, los tornos. Exacto, ¿cierto? Si son muebles de madera, pues maquinaria, que son tornos, que yo qué sé, bueno, todo eso. Si por ejemplo es una empresa como Rimas, que todo lo hace con plástico, pues serían las máquinas de inyección, las no sé qué, las cortadoras, las no sé qué. Entonces, fíjese que todo esto, la maquinaria y equipo y todo lo demás, entonces, son los activos de operación. Y en contabilidad esos activos de operación, en qué activos, cómo se llaman? ¿Qué tipo de activos son en contabilidad? ¿Activos fijos? Activos fijos, eso, esta niña sí está despierta en contabilidad. Estos se llaman activos fijos. La propiedad, porque obviamente en qué hacen, entonces si tienen una empresa propia y compraron una planta, pues esa planta aparece como propiedad, entonces eso también es un activo fijo. O sea, en contabilidad estos activos de operación son los activos fijos. Y los activos financieros, pues ¿cuáles serán entonces? Ya el recurso La plata monetario. que le dan a la empresa. ¿Cómo? Es el recurso monetario, profe, a lo que tienen. Exacto, o sea que los activos financieros es lo que... Acuérdate que hay activos fijos y activos... ¿Cómo se llaman los otros activos? Activos fijos y ¿cómo se llaman los otros? Circulantes, profe. Circulantes. Bien. Entonces, fíjense que aquí es, entonces ya como sabemos, ahora sí me voy a devolver, dice, o sea, en últimas esta pregunta dice, ¿la empresa tiene más activos fijos este año que activos financieros? Entonces vamos a devolvernos acá a este balance sencillito y se lo respondemos. ¿Dónde está esa información? En esta columna. Entonces, acá está el total de activos, que es el 100%. Entonces, según eso, activos de operación, ¿qué porcentaje es de este 100%? Según esta diapositiva, los activos de operación, ¿qué porcentaje tienen? El 45. El 45%. ¿Cierto? Estos son los famosos de operación. Y el resto, circulante. Entonces hay un 45% de operación y 55% de circulante. Entonces volvamos a ver qué le respondemos al que nos preguntó eso. ¿Cómo le respondemos la número 2? Que no es verdad porque tiene más activos financieros que operaciones. Eso. Entonces, fíjate que ahí ahora, no, porque no tengo la pantalla, el chico que me preguntaba, ¿puede una empresa equivocarse del norte que lleva? Pues aquí hay un claro ejemplo de que, pues uno, si yo por ejemplo, si una de las metas de la empresa es fortalecerse en el mercado, ampliando la cobertura, y resulta que la empresa, pues por eso uno tiene que saber cuál es el norte y cómo está la empresa. Y resulta que la empresa pues ya tiene su capacidad agotada. Entonces, por ejemplo, el año pasado, sin pensar pues en este fenómeno tan incómodo de la pandemia, supongamos en una vida normal, digamos que la empresa en el 2018 ya sabía que la capacidad de planta estaba agotada. Y además en su norte quiere seguir ampliando el mercado para acaparar más mercado. Y entonces, cuando van a mirar en el 2019, o sea en el 2020, van a ver qué pasó, se encuentran con esta situación que vimos ahorita, que los activos circulantes son más altos que los activos fijos.
Entonces, pues si yo solo miro esa historia que les conté y ese añito, ¿será que eso va bien o va mal? ¿Será que eso es una buena decisión? Sí, a mí sí. ¿Y por qué? O sea, estamos basados en el círculo rojo, ¿cierto? Sí, o sea, en esa composición, pero dado ese argumento que te dije, ¿no? Una empresa que en el 2018 sabe que su capacidad de planta está agotada y que tiene en su objetivo y en sus estrategias ganar más mercado, ampliar el mercado, vender más. Y resulta que cuando se sientan a mirar en el 2020 qué pasó en el 2019, se encuentran eso. ¿Está bien o está mal? No, porque se supone que tienen que aumentar los fijos para poder tener mayor productividad, ¿no? Exacto. O sea, uno esperaría que eso no pasara. Los fijos, sí. Exacto, porque si tiene la capacidad de planta agotada, pues debe buscar es cómo, o sea, cómo voy a querer tener más mercado, vender más si no tengo cómo producir. Entonces, se esperaría eso. Ahora, bueno, eso es lo que uno espera, pero también, ¿qué puede pasar? De pronto la persona de finanzas se puede sentar, que es lo que yo les decía, las estrategias, ¿no? Y entonces de pronto dentro de las estrategias estaba que ellos iban a esperar 2 años, hacer unas inversiones de dinero y esperar 2 años para poder hacer la ampliación de la planta. Entonces, en ese caso, ¿esto estaría bien o estaría mal? Bueno, allí hay algo que yo les estoy diciendo, es inversiones a largo plazo. Entonces uno tendría que mirar esas inversiones a largo plazo, ¿qué son? ¿Son circulantes o son fijos? Fijos. Son fijos, ¿cierto? Y sin embargo sigue siendo pequeño, o sea que no, esa justificación tampoco le serviría a la gerencia. Entonces, por eso es que yo les digo que cuando uno va a hacer un análisis vertical, hacer el porcentaje ahora lo vamos a hacer en Excel, es lo de menos. El problema es poder analizarlo, ¿cierto? Y es cómo piensa la gerencia. Por eso te decía yo, si uno no faltará la persona que esté diciendo en estos momentos, ay, ¿quién sería el bruto que le dio por hacer el campus allá, ese poco de plata? La universidad está en la quiebra, no sé si está o no está, pero alguno que haya por ahí oído algo puede decirse eso, ¿cierto? Pero pues tocaría sentarse con la gente de finanzas para mirar qué fue lo que pretendió, cómo pensó, cómo está haciendo la estrategia, porque uno puede ver números, pero los números solos no le dicen nada. Y eso es muy, por eso les digo yo que vayan buscando una empresa que ustedes puedan tener información de las políticas, de las estrategias, de la visión, que les permita echar una carretica de un número. Miren que aquí hemos podido decir algo porque yo me he inventado unos cuentos, pero la verdad yo no tengo ni idea quién sea Ratio S.A. Entonces, pues si a mí me pasan esto así escueto y yo no tengo ni idea quién es Ratio, yo digo, pues no, pues el 55 es de circulante, el 45 es de fijo. Yo no puedo decir si eso es bueno o malo porque yo no conozco el contexto. Por eso es que necesito que ustedes empiecen a buscar información de una empresa donde tengan más información para poder uno hacer un análisis medianamente decoroso, pues poder decir algo, ¿no? Opinar algo, ¿no? Porque pues, en última eso queda en una opinión. Bueno, sigamos, está clara esta segunda, ¿cierto? Miremos la tercera, dice, ¿qué proporción de activo circulante tiene la empresa y de qué tipo? Bueno, ahí sí no podemos. La proporción sí, porque la proporción pues ya la dijimos, es el 55%. Pero ¿de qué tipo sí? Con ese pedacito no lo podemos contestar. El tipo sería mirar
en el balance la discriminación de ese activo circulante. Por ejemplo, alguien ahora rato decía inventarios. Parte o sea, una cuenta del activo circulante son los inventarios. Otra pues son en la caja, otras son las cuentas a corto plazo como lo que se tiene en bancos. Esos son los activos circulantes. Entonces, como no podemos ver la discriminación, pues lo único que le podemos contestar es la proporción. ¿Está clara esta tercera? Sí, profe. Porque Sí, no tenemos esa discriminación. Y la última dice, presenta a la compañía una buena liquidez. Por allí en el ejercicio que ustedes hicieron de examen, hablábamos del indicador de liquidez. ¿Recuerdan cuál era? O sí, del indicador de liquidez, que ustedes hicieron eso en su trabajo. Activo corriente. Sería la división del activo corriente entre el pasivo corriente, ¿no, profe? Eso. Esa era la razón de liquidez. Entonces, eso decía que si era mayor que 1, estábamos bien, ¿cierto? Porque teníamos cómo respaldar el pasivo. Pues miremos las proporciones. Eso querría decir... Ay, se me embolató el lapicito de la tablet. No. Es que me tocó bajar a Cali a hacer unas vueltas y ya como que me estoy desubicando de esta casa. Ay, quise el lápiz. Ay. Bueno, ya lo encontré. Entonces, era la razón de liquidez que ustedes tenían. Era activo corriente sobre activo corriente sobre pasivo corriente. Y esto tenía que ser mayor que 1 para que funcionara bien. Entonces, pues obviamente esto quiere decir que tiene que ser más alta como aquí no tenemos, pues podemos verlos en valores, pero también en porcentaje. Debe ser mayor el porcentaje de activo corriente que de pasivo corriente. Igual tenemos los valores también. Entonces, el activo corriente es el 55% y el pasivo corriente es el 25%. Entonces, ¿está bien la liquidez de la empresa? O si quieren, mírenlo con números, ¿no? El pasivo corriente son 120 y el activo corriente son 120 y el pasivo corriente son 55.4. Entonces, ¿tendrá buena liquidez la empresa? Sí. Sí, tiene casi el doble, ¿no? Tiene casi el doble. Ay, se me hizo por acá. ¿Presenta la compañía una buena liquidez? Sí. Uno diría que sí. Porque el activo corriente es casi el doble del pasivo corriente. O sea que tiene hasta 2 veces para sustentar las deudas a corto plazo. Es otra forma de decirlo. Para sustentar el pasivo a largo plazo. ¿Ve? A corto plazo, ¿no? Estamos hablando de pasivo corriente. Cualquiera de estas dos cosas se puede decir. Fíjense que y eso que aquí solo tenemos en este ejemplo las cuentas gruesas del balance, ¿no? Como los subtotales, diría yo.
Cuando tengamos el balance discriminado, pues uno puede decir, por ejemplo, como la tercera que nos preguntaba, ¿cuál era la composición del activo circulante? Entonces uno ya, y ustedes que saben tanto de inventarios, van a encontrar que si el inventario es grande, entonces uno echa el rollo, que no se puede tener tantos inventarios, que la, ¿cómo es que se dice? Que la moda es tener, no la moda, la corriente es tener inventario cero, ¿cierto? Que según Lean Manufacturing, que según no hay que, bueno, generalmente todo el mundo se pega a los inventarios, ¿no? Pero pues eso también es una cosa que hay que mirar si las empresas realmente deben o no deben de tener inventarios. Eso pues de nuevo digo, responde a sus políticas y sus estrategias también. Bueno, eso es como lo que es ese balance, es lo del balance. Yo voy a mirar qué hora es. ¿Tengo horas? ¿Quién tiene horas? 20 para las 9. 20 para las 9, sí, ya miré. Bueno, es que quería mirar. Sí, bueno, si no alcanzaba. Bueno, ahora vamos con el, es que no sé, ¿por qué me queda el balance general? Yo creo que esta diapositiva quedó mal acomodada. Ahora vamos con el de estado de resultados. Miren, el de estado de resultados, aquí hay un ejemplo también pequeño, pues para que me cupieran la diapositiva. ¿Cómo se hace? Cuando es el balance general, el 100% son los activos totales. Cuando vamos a hacer el balance con el estado de resultados, un análisis vertical, el 100% son las ventas, que son el primer rubro que aparece en un informe, en un balance, en un estado de resultados o un PIG. Entonces, esas ventas son el 10% y de ahí para allá empiezo a sacar la proporción del resto de cosas, ¿sí? Entonces, si 80 es el 100%, 50 cuánto es, pero en Excel obviamente pues eso lo hacemos rapidito. Entonces, este es el 100% y cada una son las proporciones de ese 100%. Entonces, pues obviamente ustedes saben que hay totales, uno los puede, por ejemplo, 13 y 5 suman 18, no hay que sacarlo como porcentaje, lo puedes sumar o también lo puedes sacar como porcentaje, cualquiera de las dos cosas dan igual. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sacar un porcentaje de este total de ventas. ¿Eso para qué sirve? Pues para mirar estas preguntas que hay acá. Ese dinero que ingresó, que son las ventas, ¿cómo se está gastando acá? ¿Sí? ¿Cuánta parte de ese ingreso realmente cubren costos? ¿Cuántas partes cubren los gastos de operación? Y pues ¿qué otras cuentas o de qué otra parte está entrando dinero? Voy a volver acá a este estado porque ¿qué es lo que uno espera? O sea, uno espera que obviamente que tanto los costos como los gastos sean pequeños y sobre todo los gastos. Pero de nuevo, ¿a qué obedece eso? Pues a las estrategias y políticas y norte de la empresa. Por ejemplo, de nuevo volviendo a la empresa que dije que quería volverse fuerte o tener más mercado. Pues no solamente es ampliar la planta, ella va a tener que de pronto incurrir en unos costos o de publicidad o de mandar gente a vender, ¿cierto? ¿Esos qué son? Esos son gastos de venta. Y entonces uno podría, muy probablemente ese año estos gastos suban. Y entonces uno podría decir, no, pero es que se están gastando mucha plata. No, hay que mirar en qué están metiendo ese dinero. O sea, ninguna de estas cosas uno las puede hacer así de fácil matemáticamente, pero no se pueden analizar sin tener qué es lo que quiere la organización, por qué lo está haciendo. Y entonces ya poder decir si es bien o mal. O sea, lo ideal es que tanto los costos y más los gastos sean más pequeños todavía. Los costos pues es lo necesario y lo directamente involucrado con el bien o producto o servicio que uno vende o dispone al público.
Pero los gastos pues son arandelitas allí pegadas, pero obviamente lo ideal es que sean más pequeños, pero pues eso también depende de muchas cosas. Y por acá viene algo que por ejemplo en este sencillito ejemplo no está, que decía, y era de qué otras fuentes, qué otro tipo de ingresos tiene la compañía y qué porcentaje representa. En algunos estados financieros, como del PIG de algunas empresas, por acá, después de la utilidad de operación, hay también unos ingresos por otras razones que suman. Entonces, para las empresas, en esta no se tiene, es muy importante también fijarse en eso, porque a veces las empresas tienen, digamos, como una manito, un bracito de la organización que está generando ingresos, pero no se le está poniendo cuidado, y muchas veces esos ingresos van creciendo y ya casi alcanzan estos de acá. Entonces, lo que la empresa puede mirar también es, bueno, cambiamos, por ejemplo, si yo tengo por acá un producto X que no tiene nada que ver con la empresa, pero lo tengo como una filial o yo qué sé, y yo veo que los ingresos van aumentando en una proporción más grande que estos ingresos, o no más grandes, sino ya suficientemente grandes, pues yo ya tengo como la capacidad de decir, no, espere un momentico, saquemos ese producto de ahí, pongámoslo aparte, hagámosle más fuerza a esto, cambiemos la razón de la empresa, ya no vendamos esto, sino que vendamos de esto. Por eso es que en esta pregunta, esta diapositiva me quedó al revés, en esta pregunta hacen eso. ¿Qué otros ingresos tienen y qué porcentaje? Porque a veces las empresas, por ejemplo, una empresa puede vender algo, pero pues consiguió un dinero y lo invirtió en unas acciones de otra empresa totalmente diferente. Y resulta que eso le fue sonando la flauta y esos ingresos están muy bien y ese tipo de empresa se está volviendo fuerte y esas acciones están yendo para arriba. Pues la empresa puede preguntarse y decir, no, pues yo más bien cambio, vendo esta y me voy a comprar esa donde tengo las acciones, o voy a invertir más allá y vendo esta de acá. Entonces, puede llegar en algún momento a tener otros ingresos que sean lo suficientemente representativos como para mirar si la empresa realmente está cumpliendo su razón de ser, o se puede migrar a otra cosa, o algo está pasando también diferente que se puede, pues o sea que hay que mirar qué está pasando acá cuando se tienen otros ingresos que son relativamente importantes para la compañía. O se cuidan o se cambian, o a lo mejor no es el caso y se abre la empresa en dos, bueno, como fuera. Eso se puede ver de nuevo, les digo, con este estado de resultados, con una cuenta que tiene por acá otros ingresos acá. Y ya después pues se quitan los gastos financieros, se suman las inversiones financieras o al revés, y se saca la utilidad antes de impuestos, después los impuestos y ya la utilidad neta. Bueno, este es el ejemplo que quiero que ustedes hagan para la clase que viene. Yo entonces, miren, voy a buscar acá en mis archivos a ver si yo tengo pues necesito un balance general. Manden ustedes. Bueno, voy a esto me sirve. No, porque lo tengo en PDF. Permítame un momentico, yo miro a ver si yo tengo por acá un balance y un PIG para que no se vayan a ir en blanco.
Acá está. Bueno. Yo tengo aquí, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, este es unos estados que tengo de algún trabajo que me mandaron y los guardé. Entonces es para enseñarles cómo se hace el análisis vertical para que ustedes puedan hacerlo. ¿Cómo se hace? La interpretación es así como yo la estoy haciendo, hay que mirar un poquito la realidad, el contexto y empezar a echar carreta, o no carreta, sino tratar de mirar ese número con respecto a lo otro. Esto también está quedando grabado en la clase, no se preocupen. Bueno, entonces miren, por ejemplo, aquí tenemos un balance de una empresa. Tenemos varios años. Yo voy a insertar una acá. Voy a coger este solo año. Para hacer un análisis vertical se basta con un solo año. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense, recuerdan que decía que el total de activos iba a ser el 100%. Entonces, yo voy a hacer aquí, por ejemplo, el total de activos en este año fue de 240.445. Entonces, lo que yo tengo que saber es, por ejemplo, acá empiezan los activos circulantes. En este caso, el activo circulante de esta empresa está compuesto por efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y otros, que no sabemos qué serán otros. Entonces lo que voy a hacer aquí es esto, este es el análisis vertical, es saber de estos 240 qué porcentaje es 2.507. Entonces, ¿cómo sacamos porcentaje? Sencillo. Vamos acá, este 2.507 dividido este activo total. Como de esa manera voy a sacarlos en todos, porque siempre el porcentaje, el 100% va a ser de una vez lo fijo. Y listo. Bueno, le voy a poner más decimales para que no me, que obviamente es muy chiquito. Y ahora quiere decir que es el 1% y me vengo y hago todo esto hasta acá. Y pues le pongo acá las rayitas para que se vea bonito. Voy a meter otro acá para que no les estorbe esto, que lo puedan ver bien. Y ya, miren cómo es de fácil hacer esto, pues con Excel todo es una maravilla. ¿Está claro cómo se halla? Entonces fíjense que aquí, ¿qué quiere decir esto? Que el total de los activos, si yo preguntara qué porcentaje de activos circulantes constituyen el activo, los que están despiertos por ahí pilosos. 65%. El 65. Exacto, 65,1%. ¿Qué porcentaje? Bueno, lo que pasa es que aquí no lo sacan, ¿no? Aquí sacan el total de activos circulantes y nos tocaría sumar estos, ¿no? Aquí este estado de resultados no tiene el otro total de activos, ¿no? Y esta suma da 34. O sea, ¿qué porcentaje de los activos es los activos a largo plazo? Entonces uno diría 32 y 2, 34,9%. Y eso es todo. Ahora hago lo mismo con esto. Recuerden que esta es la base. Entonces, pues, bueno, si quieren lo copian. Si no, pues lo voy a volver a hacer para los que estaban por ahí dormiditos, lo vean. Cojo esta cantidad y la divido por la suma que tomamos del 100%, que son los activos totales. Y como voy a copiar eso de ahí para abajo, pues fijo de una vez el activo total que nunca va a cambiar y ya ahí arrastro. Es que esta cosita no me deja. Bueno. ¿Cómo? Que el perrito no me dejó oír. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me dices? Y ahí
ahí no tomarías el total pasivo, No, como son pasivos de no. Siempre el análisis vertical, el 100% es el total de activos. Y ese total de activos divide todas las otras cuentas. Siempre, por eso lo puse aquí en amarillo. Entonces aquí, pues vemos esto, ¿no? Voy a hacerle las divisiones aquí. Bueno, vamos por acá, entonces, fíjense, aquí el pasivo circulante es del 28% y el total de pasivos equivale al 28% del total de activos. Ahora hacemos la tortica como en la otra para que lo puedan entender. Y voy a copiar esto, para no demorarme tanto, voy a copiar esta misma formulita acá. ¿Ves? Y lo voy a traer hasta acá. Voy a parar acá, al menos para que le haga una rayita. Listo. Entonces, miren, si fuéramos a hacer esa tortica que yo les hice allá al otro lado, vamos a ver si aquí me deja. Ay, que no me lo deja insertar. A ver si me la deja escribir acá. Sí. Bueno, entonces si fuéramos a hacer esto, pues tendríamos que el 100% este es el total de activos, ¿no? Es el 100%. Los activos son el 100%. Esos activos, esta bolita está soportada. ¿Quién soporta estos activos y en qué proporción? Entonces recuerdan que era los pasivos más patrimonio. ¿Qué porcentaje de pasivos está soportando este 100%? Según esto que les estoy mostrando ahí. ¿Ah? Este es el 100%, mírenlo acá. El total de activos es el 100%. ¿Dónde está el total de pasivos? En el 28%. El 28%. Y entonces el resto es el patrimonio. ¿Cuánto es el patrimonio? Total de capital de los accionistas. ¿Cuánto tiene que ser? Pues el 72%. 72. Ya ahí podríamos responder esa primera pregunta que había por allá. ¿De dónde? Si yo pregunto, ¿de qué fuente están sacando para sostener los activos para la operación de la empresa? ¿Cuál sería la respuesta? Pues para la operación no, para los activos de la empresa, que la operación son los cortos. Ay, ahora no puedo borrar. ¿El patrimonio? ¿De dónde están sacando? Pero no se llama patrimonio. O sea, esta es el nombre de la fuente, pero cuando hablan de fuentes, ¿cómo se llamaban? ¿Los pasivos son fuentes de qué? ¿Son deudas con quién? Bancos, con externos. O sea que son externas. ¿Y esta se llama entonces una fuente? Interna. O sea que la respuesta aquí sería, esto es para los activos, ¿no? Porque no es para la operación. Entonces sería de la fuente interna. ¿Y qué hemos dicho? ¿Eso es bueno o malo para las organizaciones? No es muy bueno. No es muy bueno, ¿cierto? Porque quiere decir que si algo llega a pasar, pues los accionistas van a perder toda su platica. En cambio que si algo llega a pasar y yo pierdo, y los bancos, bueno, es decir, los bancos pierden, ¿no? O sea, lo que pasa es que es más fácil poder negociar con terceros, con un banco,
el banco se queda con esos activos y verá qué hace, pero no me quita mi plata porque esto es lo que los accionistas tienen. Entonces, bueno, eso sería otro. Por ahí hay otra pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con la liquidez de la empresa? ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Es buena, es mala, tiene o no tiene liquidez? ¿Qué porcentaje tiene de activos circulantes? El 28. De activos circulantes. ¿Cuánto? 65.1. ¿Tiene buena liquidez? ¿Qué porcentaje tiene de cuentas a corto plazo? Que aquí se llama pasivo circulante. No tiene. ¿No tiene ni siquiera pasivo circulante? Sí, como que no. Ahí está el nombre, pero no tiene valor. Sí. Sí, mira, total de pasivo circulante, 28%. Entonces, pues obviamente uno dice que tiene buena liquidez. El activo circulante, pues es hasta más de 2 veces del pasivo en proporción, o sea que tiene muy buena liquidez. Aunque aquí lo está dañando, por acá está bien. Otra pregunta, ¿cuál es la composición de los activos? De activos para la operación y de activos de inversión. ¿Cómo es la proporción de estos activos? ¿Cuánto es los activos para la operación? Bueno, este tampoco lo tiene así entero, ¿no? No lo ve. Este. profe? La proporción de activos, o sea, ¿qué proporción hay de activos circulantes y qué proporción hay de activo fijo? Bueno, de activo circulante, ¿qué proporción hay? O sea, de este 100%, el 65%, el 65% son activos circulantes. ¿Y cuánto entonces queda para activos fijos? Pues bueno, 45. quedaría el restante, ¿cierto? Como aquí no está el total, es que este está todo raro. Pues sumo estos dos, planta de equipo y otros activos, y eso da el 34 punto y pico, o sea, lo que me falta ya, 34.9%, eso es 65,1, ¿no? $65,1%, esto es 34.9%. Es el pasivo fijo, el activo fijo. Bueno, entonces fíjense cómo es de fácil. Ahí podrían ustedes contestar ya las otras preguntas porque esto es un discriminado. Pero allí está listo cómo se saca la proporción. Ya lo otro es el análisis de acuerdo pues a lo que diga la empresa. En este caso yo solamente hice esto porque yo no sé esta empresa qué piensa, nada. O sea, lo único que yo puedo hablar es de proporciones. Lo único que, cuando yo no tengo información general de la empresa, lo único que uno puede hablar es de la liquidez y de las proporciones y de las fuentes. ¿Sí? ¿Qué proporción tiene de activos? O sea, si tiene más activos fijos que activos circulantes, de dónde saca la plata, si de fuente interna o fuentes externas, si tiene buena liquidez. Es lo único que uno puede decir cuando uno no tiene ninguna otra información de la empresa. Pero si uno tiene más información de la empresa, pues ya sí puede empezar a decir si esas proporciones que hay son buenas o malas, están de acuerdo a lo que están diciendo, si no están de acuerdo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué la gerencia dice que va a hacer una cosa y cuando muestran los resultados financieros no están yendo para ese lado? Entonces,
pero eso solamente se puede hacer si uno tiene el contexto de la empresa. ¿Alguna pregunta de cómo se saca esto de aquí, esta proporción? ¿Está claro? Este también se lo voy a subir, no se preocupen, así rayado. Y acá está un estado de resultados. Y entonces le vamos a insertar acá. ¿Qué pasó? Una cosita loca. Ay, Dios. Vamos a ver qué le pasó a esto. Ya. Bueno, voy a abrir otros dos para que se olviden de ese. ¿Y cómo se hace este? Aquí hay un balance general. No, esto no es un balance general. Esto es un estado de resultados. Este estado de resultados, entonces fíjense que tiene unas ventas, tiene un costo de lo vendido, un margen bruto, un gas. Este también es sencillito, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes tengan uno más popocho hacen lo mismo. Ahora, en este balance, en este estado de resultados, recuerden que el 100% son las ventas netas. Y los demás son proporciones de acuerdo a esas ventas netas. Entonces hacemos lo mismo que hicimos allá, o sea, cada cuenta de aquí la dividimos por el 100% que son las ventas. Y eso pues nos da de nuevo un porcentaje. Entonces, y ya yo fijo esas ventas netas porque ese es siempre va a ser el denominador, el 100%. Y copio, obviamente este lo quito y listo. Y le hago, a todo este poco de totalitos por acá. Ya, entonces por ejemplo de esto ¿qué puedo decir? Este pues obviamente es el 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir o qué puedo decir de aquí? Que de estas ventas, el 46% se está yendo en costos. Una proporción buena o mala, no sabemos, no tenemos ni idea porque eso depende de la empresa, si le parece bueno o malo, eso estará en sus políticas, no sé. Pero el 46% se lo está gastando en costos. En gastos de ventas se está gastando el 41%. O sea que fíjense que si yo digo, estos son los ingresos de la compañía, si yo hago una bolita y digo que acá tengo los ingresos de la compañía, que son este 100%, es esto que tengo acá, esta torta, entonces fíjense lo que le está pasando a esta empresa, el 46% de estos ingresos, eso también pues lo puede hacer uno en Excel bien bonito, ¿no? Entonces supongamos que más o menos este es el 46% de esos ingresos los está usando en costos y el 41%, o sea que sería este 41% se lo está gastando en gastos y aquí le está ayudando una depreciación, la depreciación suma, entonces sería un 40, recuerden que la depreciación suma, ¿no? Y es evidentemente lo que está pasando aquí. Más o menos, fíjese cuánto queda de margen de utilidad antes de impuestos. No, total gastos de operación, bueno, gastos de venta, gastos de operación son 44%. Entonces, si usted suma esto le da casi 90, o sea que le está quedando un 10% de utilidad bruta,
pero le quita los impuestos y esto le queda, esto es utilidad bruta. De esa gran torta que usted recibe, solamente está aprovechando ¿cuánto? Sin quitarle los impuestos, el 10%. Entonces, por ejemplo, esto es algo que la empresa tiene que ponerse a pensar, o sea, legalmente de cada peso que yo me gano, solo el 0.1 me está quedando porque el resto, el 99% casi, lo estoy quemando en costos y en gastos. Entonces, ¿tendrá sentido eso para la empresa? Bueno, eso tendrá que verlo, o tendrá que sentarse con la gente de producción, de operación y decir, ¿y por qué unos costos tan altos? ¿Será que podemos bajar para aumentar el margen? O los gastos, ¿por qué unos gastos tan altos? ¿Será que podemos sentarnos a mirar a ver cómo bajo gastos? Entonces, fíjese que este es qué hago yo con lo que estoy generando, y eso lo hace el estado de resultados. Y de nuevo, saber si esto es alto o esto es poco, es algo que pues a uno le puede parecer alto, pero uno tiene que mirar qué tipo de empresa es, miren que el margen bruto es amplio, es 54%, pero después tienen un poco de gastos acá que reducen al 11% nomás. Entonces yo creo que esta empresa se debería poner a pensar qué está pasando con todas estas cosas de acá. ¿Sí? Porque esto está aportando el 44%, o sea, el margen de utilidad, el margen bruto por la operación es alto, pero le cuelgan un poco de arandelas que deja que el margen sea solo del 11%. Entonces, la empresa ahí podría ponerse a pensar, ¿qué pasa con esos gastos? ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? El tiempo lo dirá. Pero de esa forma se saca eso, los porcentajes pues no tienen ningún problema. ¿Está clara esa distribución de allí? Bueno, de todas formas también se los voy a colocar. Se los voy a subir para que lo puedan ver. Volvamos por acá, que es como un balance acá. Bueno, ahora sí, yo quería mostrarles cómo, porque ahora sí viene lo que ustedes tienen que hacer. Pues obviamente yo ya les he hablado mucho de Dell. Dell es una empresa pues grande, muestras, y pues como es una empresa, digamos que a pesar de todo se mantiene y es buena, pues se cogen hasta en los libros de finanzas. Encontré, yo lo había visto mucho en casos de logística, ¿no? Pero en un libro de finanzas encontré también el caso de él para examinarlo desde la parte financiera. Entonces aquí ustedes tienen la estrategia de la empresa, qué es lo que quiere la empresa, cómo lo hace, cuáles son sus principios, o sea, que le permite dar una mirada un poco más macro de lo que es Dell en sí. Y entonces con eso ya vienen, y aquí están las preguntas exactas, o sea, aquí ustedes ni siquiera tienen que ponerse a inventar. A la luz de lo que leen y estas preguntas, ustedes pueden hacer el ejercicio, tanto del análisis vertical, tanto del balance general como el estado de resultados. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Yo les debo de subir a ustedes estas diapositivas, el Excel del borrador que hicimos ahorita y los archivos de Dell con los estados de resultados para que ustedes se pongan a mirar cómo contestan estas preguntas. Esa es la tarea para dentro de 8 días, ¿listo? Cada grupo la sube, buena o mala la sube. O sea, yo necesito es que hayan cosas allí para poder dentro de 8 días entre todos ir aclarando las dudas. ¿Está claro? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces pues por hoy terminamos. Yo me voy a quedar de una vez aquí subiéndole todas esas cosas, también la clase para que la vean, pues los pasos que quieran. ¿Listo? También yo paro aquí.